Entonces empecé a preguntarle a la azafata, ¿cuál es de ustedes Milagros López? Porque yo sabía que eran todos argentinos y una cubana no me cerraba, además no la veía en el grupo. Me dice, no, la cubana está adelante, está en primera. Y no sé, cuarto, quinto viaje que me pasa lo mismo, porque además decía, nada, incongruencias, cosas muy locas, hilarantes, causaban risa, la gente se reía. Y un día cuando la escucho hablar me paro y me mando adelante el avión y ahí lo veo. Y en realidad lo reconozco en el comisario que lo veía pasar por el pasillo del avión tantas veces. Tan atildado, tan bien vestido, ¿no? Con el pelo muy cortito. Y nada, se rió cuando me vio, él sabía quién era yo, después se sentó al lado mío, tomamos un champán o algo y ahí fue que le dije, ¿no querés hacer Milagros López en la radio? Y me dijo, bueno, un día pasó y así empezó. Y me quiso conocer y me conoció y me llevó a la radio de un día para el otro, me dejó su tarjeta, me dijo, te espero en la radio, en Radio del Plata mañana. Y fui y empecé a trabajar. Lalo lo ponía en la radio y yo escuchaba una señora maravillosa que decía cosas divertidísimas, pero no lo conocía. Un día llegó a la radio, estaban grabando y me dice, Lalo, ¿querés conocer a Milagritos? Me muero. Fíjate, entro al estudio, había un bombonazo casi vestido de azafato, de comandante de a bordo, porque bajaba del avión, iba a trabajar con su trajecito azul, todo, y grabando. Y me enamoré inmediatamente, tuvimos como un touch entre los dos increíble. Son las 8 de la noche y está ya Mariela. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, Negrito. Tenemos buenas o malas noticias. Buenas. Muy bien. Soy Milagros López y hay un tango, yo no sé si es un tango, creo que es un vals, Berretín, que lo compuso Juan Carlos Mesa. ¿No lo has grabado? No lo he grabado. Ay, pero lo tienes que grabar. Sí. Decirle a un músico que grabe algo es como decirle a un taximetrero, estoy apurada, por favor. Yo sé que lo detestas. Y después lentamente empezó a aparecer el marido de Milagros, que algo así el marido, oye, ¿cómo lo hace un lado? Y después apareció el hijo de Milagros y después apareció otro personaje. A medida que los iba sacando de la galera, Lalo los compraba, ni siquiera le tenía que pedir permiso a Lalo. Que en eso Lalo fue extremadamente generoso y ahí se ve que Lalo es un artista verdadero, un tipo que no es artista, que es nada más que un locutor, un conductor, jamás lo hubiera permitido. Me mataba esa idea de que no lo veía y que no sabía lo que me iba a decir y que me sorprendía todo el tiempo. Entonces, el hecho de que estuviese a la distancia era fantástico. Y aparte era muy divertido todo lo que él decía al aire, por el... ¿Cómo se llama? Por el altavoz. Me iba diciendo cosas a mí. O sea, necesita la señorita Bernasi, Concha Bernasi. Cualquier cosa. Pero la pasábamos muy bien todo el tiempo. Fernando había encontrado algo que realmente le gustaba hacer, pero la salud de su madre continuaba siendo muy delicada. Hablaba como en inglés, porque vivió muchos años en Estados Unidos, y era viejita no, tipo pasita de uva, pero se había hecho las tetas, entonces le quedaban las tetas grandes, y me pedía siempre whisky, que le llevara cigarrillos, porque tenía un enfisema pulmonar, pero no salía del departamento, tenía un departamento, él la cuidaba muchísimo, y yo tuve la mala idea de decirle un día, ¿sabes qué, Mireya? Si vos necesitas, llámame cuando no esté Fernando, porque él siempre pensaba que Fernando se iba a morir en un vuelo. Entonces eran las 4 de la mañana y era Elizabeth. Ya te un día, ¿qué pasa? Mire, es que me voy a morir. Bueno, y ahí empezaba todo. No, cargó con una madre, típica madre de puto. O sea, cargó con una madre densa, pesada, y él se ocupó solo de todo esto. Fernando peleó hasta el último aliento de su madre por salvarla. Perdió su plata, trabajaba aterrado en la aerolínea para llevar la plata a fin de mes, vendió la casa para salvarle la vida a la madre, pero afectivamente posiblemente no la haya tenido nunca. Y la ayuda de todas las maneras posibles, afectiva, económica, de la manera que un hijo puede ayudar a una madre cuando, bueno, llega a cierta edad que uno tiene que ayudar y hacerse cargo de sus papás, y bueno, él cumplió con eso. Sé que fue una carga y que sufrió por su mamá, y bueno, eso. Luego de 11 años de agonía, su madre murió en 1997. Yo la única vez que lo vi llorar
así en intimidad, fue cuando se murió la madre. Sé que Fernando estaba tristísimo, que Fernando se llevó las cenizas de su mamá, que Fernando me ha contado que las toca, más allá de que la relación no fue fácil, él la adoraba y que le encantaría que su mamá viera lo que es él hoy y pudiera compartir con él todo esto que es su vida. Mi visión particular, yo creo que Fernando cambió cuando se liberó de las fuerzas todopoderosas que ejercían su padre y su madre, que eran, como te digo, dos personajes. Ya sin la presión de tener que ayudar a su madre, en 1997 Fernando renunció a la aerolínea. Su meta más inminente era conquistar la radio a través de sus personajes y desde el anonimato. Fernando Peña no significaba nada, no era un nombre en el ámbito radial. Sí se conocía a Milagritos López o a Por el Orti, algo de Roberto Flores, también por los personajes que hacía en el programa de la Negra Bernasi y de Lalo Mir en Rock and Pop, hasta que de repente un día me dijeron, anda a pedirle al que hace de Milagritos que nos grabe unos separadores. Y primero la decepción por enterarme que Milagritos no existía, que realmente era Fernando Peña el que hacía de Milagritos. Yo tenía un programa en Energy a la mañana con Bebé Sanso y le digo, Sanso, ¿sabes que hay otro puto en la radio? Y me dice, ¿cómo? Sí, le digo, uno que hace de cubana, que es no sé qué, no sé cuánto. Nos reímos un poquito, me dice, ¿cómo? ¿No sabías? Es Milagros López, me dice Sanso, que escuchaba también el programa de Lalo Mir, y es Milagros López, una señora que vino, que qué sé yo, bla, 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 me cuenta quién era. Dije, cubana lo que quieran, pero es un puto. Llego a casa, 2 de la tarde, y en el contestador del teléfono, en el contestador, tengo un mensaje que dice, hola Ronnie Arias. O sea, yo no voy a ser de Milagros López, pero soy Milagros López, puedes irte a la concha de tu madre. Y me dice, mi nombre es Fernando Peña, mi teléfono es 47, llámame y si pega, nos amigamos. Lo que primero me choqueó de él fue tener adelante mío a Milagros. Era Milagros López que me estaba hablando y era un tipo, era la verdadera magia. Muchas veces se gastó lo de la magia de la radio y la imaginación en función de fa. Y esta vez era cierto, tenía ahí adelante a alguien que yo imaginaba de otra forma. En 1998 Fernando aparece en el programa Huevos Fritos, conducido por Ronnie Arias. Poco tiempo después nacen Graffiti y El Parquímetro, y sus criaturas seducen a un público sediento de creatividad. Yo no sé cómo salen los personajes. La verdad es que yo no sé cómo salen. Sé que van naciendo, ¿no? Pero nosotros sabemos que atrás de esos personajes está la mamá y el papá, y nos parece que estamos reviviendo las épocas en que vivían, y bueno, era todo también bastante una tragicomedia, era la familia de Fernando. Y crecí con eso de jugar con la voz y con los personajes. Me encontré con un tipo que a eso le había aportado un nivel de desarrollo artístico ilimitado, que tenía su cerebro fraccionado en miles de conversaciones distintas y de ideas que se iban haciendo más coherentes a medida que avanzaba el relato y el discurso. Entonces vos escuchás el programa de radio y te sorprendés, ¿no? Todas esas voces juntas en una persona. Y me acuerdo que Fernando una vez preguntó, ¿y ese soy yo? ¿El que hace todo eso soy yo? Era pura improvisación. Era lo que más disfrutábamos los dos, ir creando en el aire las cosas. Él tuvo mucho miedo de entrada en decir que él era Milagros y que él era Mega. Ahora después, una vez que lo dijo, ya no paró nunca más y Fernando Peña se comió todos los personajes. Rápidamente Fernando se convirtió en una de las figuras más controvertidas del mundo del espectáculo argentino. Para algunos era sinónimo de un gran artista, una persona sumamente creativa, y para otros era sinónimo de escándalo. Sus locuras, o sea, él de pronto te decía, venía a casa a comer un asado. Entonces yo iba con mi pareja. Y no había asado, no había nada, había 3 locas haciendo una ensaladita, fileteando unos champiñones, la carne no estaba, terminaba haciendo el asado el que era el papá de mi hijo, y él hacía todo desnudo. O sea, te servía, te venía con la bandeja y te ponía la... ¿Querés? O sea, lo amabas igual, no podías odiarlo, digamos, no era agresivo. Si bien tenía actitudes agresivas cuando hacía ciertas cosas en el teatro, sirviéndote una bandeja con chorizos y la verga en el medio, era prácticamente un retrato de Van Gogh. En sus espectáculos teatrales, Fernando ironiza respecto de la iglesia y en más de una oportunidad declaró haber tenido relaciones sexuales con sacerdotes. La tetera es un baño público de estación donde se conocen los hombres. Y así, los conocí ahí.
De hecho, cuando salí a decir esto, me crucé con varios que me decían, ay, lo que has dicho en Punto Doc, por favor. Yo temblaba que dijeras mi nombre, me dijo uno. Nunca opiné sobre religión. Opiné sobre lo que a mí me pasó con ciertos curas. Después también, bueno, no creo en la religión. Yo no creo en la religión para nada, en ninguna religión. De la manera en que la gente cree. Luego de varios años de miedos y sospechas, en 1999 Fernando recibe una terrible noticia al enterarse que es HIV positivo. Un día ya me empecé a sentir mal y dije, bueno, hay que hacer el análisis. Y me hice el análisis y me llamaron por teléfono y el médico me dijo, sí, es así. Primero nunca se quiso hacer el análisis, no quería hacérselo. No sé si no sabía qué hacer con eso. Al principio no quiso y después cuando supo que tenía SIDA directamente lo vio a Chacón y ya empezó con el tratamiento, pero nunca lo seguía del todo, parecía que se quería morir. O sea, creo que en el fondo pensaba que él podía, no que se quisiera morir, sino que iba a poder igual. Y bueno, ya sí, ya lo sabía, ya tenía un 80% en que sí, pero siempre quedan esperanzas, ¿no? Fernando se resistía a hacerse el análisis pese a que él sabía que esa pareja que había tenido estaba enferma de SIDA.